Días para todos. Primer video de la clase de hoy, de la última clase del semestre. Tenemos un invitado muy especial, el profesor Diego Fernando Ordóñez, que se desempeña como profesor hora cátedra en los posgrados de especialización en gerencia de construcciones y maestría en ingeniería civil. Él aceptó nuestra invitación por una temática principal que trata sobre la contratación estatal. Recuerden que ustedes con el Estado van a tener muchísimo trabajo si se dedican a construir obras civiles. ¿Listo? Entonces, la idea de esta charla es que podamos aprovechar los conocimientos del profesor, ¿sí? Y podamos resolver muchas dudas acerca de esta temática tan importante para su vida profesional. Le doy las gracias al profesor Diego por haber aceptado esta invitación, por estar aquí y por darle o aportarle a la formación de estos muchachos que están en la asignatura de presupuesto y programación de obra, en promedio entre séptimo y octavo semestre. O sea, ellos son cuasi ingenieros. Por eso la relevancia de este tema. Muchas gracias, profe, y las puertas abiertas aquí para que podamos comenzar entonces la charla. Gracias, profe Manuel Alejandro. Muy buenos días para todos. Muchas gracias por la invitación. De verdad que me siento honrado por la invitación y pues obviamente por compartir estos temas con ustedes, muchachos, tan importantes para su carrera profesional. Y bueno, pues aquí estamos y como tenemos poco tiempo, pues empecemos de una vez. Mm, Quiero que empecemos haciendo una reflexión. Y es que, y quiero que la reflexión parta a partir del siguiente comentario. Miren, nuestro Estado, específicamente antes de la Constitución de 1991, porque nosotros teníamos una Constitución que es la ley de la norma de normas, por decirlo de alguna manera, para que ustedes me entiendan, era un Estado muy grande. Y cuando hablo de un Estado muy grande, era un Estado, me refiero a un Estado que tenía muchísimas entidades. Era un Estado que prácticamente quería hacer de todo. Entonces, nosotros en algún momento en Colombia tuvimos algo que se llama Ministerio de Obras Públicas. Y a través del Ministerio de Obras Públicas, donde había ingenieros, había obreros, había toda clase de profesionales, había maquinaria, todo del Estado, se hacían muchas de las obras que en Colombia se adelantaron. Por ejemplo, había una entidad que se llamaba Caminos Vecinales. Y esa entidad se hacía parte del Ministerio de Obras Públicas, y esa entidad tenía sus propios ingenieros, sus propios obreros, tenía sus propios técnicos, tenía su propia herramienta, su propia maquinaria y, eh, y adelantaba obras directamente. Pues resulta que el Estado es ineficiente, en el Estado hay corrupción, en el Estado hay descuidos. Entonces, ¿qué pasaba con eso? Pues esa maquinaria se dañaba, tenían unos talleres gigantescos, los obreros y los funcionarios empezaron a armar sindicatos y se vio que esta maquinaria se dañaba, se afectaba, terminaba podrida, los funcionarios sindicalizados, muchas veces haciendo exigencias tremendas, cargando a estas entidades públicas con unas obligaciones pensionales muy grandes y haciendo las obras de manera ineficiente, incompleta, demorada. Entonces, lo que se vio fue la necesidad de terminar con esta forma de ejecución de la obra pública y se pensó hombre, las entidades estatales están ahí por una razón. Miren, la Constitución dice que una de las finalidades del Estado es servir a la comunidad. Y el servicio a la comunidad implica el adelantar o el realizar muchísimas actividades que incluyen, obviamente, la construcción de infraestructura. Y estas entidades entonces arcaicas, este Ministerio de Obras Públicas, Caminos Vecinales y demás, el mismo Invías, en su parte pues de hacer infraestructura o de construir infraestructura, pues lo que hicieron fue suprimirse, eliminarse del aparato estatal. Y el Estado dijo, recurramos entonces a la contratación para seguir cumpliendo con esta obligación que la Constitución nos impone.
servir a la comunidad, prestar los servicios públicos, bueno, todo este tipo de cosas, todas estas obligaciones, esta carga obligacional que tiene el Estado, pues se satisface o se dijeron, no lo hagamos nosotros directamente por nuestra propia ineficiencia, sino que contratemos o recurramos a la contratación administrativa para que particulares, a través de un contrato estatal, ejecuten o realicen esa actividad que nosotros como Estado no tenemos la capacidad de ejecutar, pero sí tenemos el recurso, aunque limitado, sí te podemos tener el recurso para pagarle a un contratista. Eso tiene una doble finalidad, en últimas. La primera es la eficiencia en la ejecución de la obra y la segunda, y obviamente el cumplimiento de la finalidad que es finalmente prestar el servicio para el cual se construye una obra de infraestructura. Y la segunda es crear empresa o generar o motivar la creación de empresa a través de la contratación estatal. Es decir, que a través de la contratación con el Estado, los particulares, podamos crear empresa, participar en procesos de contratación, resultar adjudicatarios de un contrato estatal, ejecutar una obra pública, generar una economía alrededor de la contratación estatal y obviamente que esto colabore en la creación o en la generación de riqueza en Colombia. Entonces, la contratación estatal es una herramienta para, a ver, toda entidad pública tiene una razón de ser. Si ustedes ven cuál es la razón de ser del Instituto Nacional de Vías, por darles un ejemplo, la razón de ser del Instituto Nacional de Vías, INVÍAS, es prestar o garantizar la prestación del servicio público de transporte, ya sea fluvial, ya sea férreo o ya sea transporte terrestre. Obviamente su enfoque más grande está sobre el transporte terrestre. Entonces, para prestar ese servicio de manera adecuada, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues construir vías o mantener las que actualmente están, mejorarlas, ampliarlas. Entonces, eso genera una serie de necesidades administrativas conforme a la demanda de la prestación del servicio. Y esa necesidad administrativa, ¿cómo se satisface? Pues a través de la contratación estatal. Es decir, la contratación estatal es una herramienta que se usa para satisfacer necesidades administrativas y para prestar un servicio. ¿Cómo podemos definir entonces un contrato estatal? Un contrato siempre va a ser un acuerdo de voluntades, pero un contrato estatal es un acto o un acuerdo de voluntades o un acto jurídico que genera obligaciones y son aquellos que celebran entidades públicas. Es decir, un contrato se hace estatal o se hace público cuando hay una entidad pública como parte de ese contrato. En este caso, y la mayoría de las veces, la entidad estatal va a ser la parte contratante, es decir, quien contrata, quien pone el proyecto o la necesidad y la plata para la ejecución. Y llega un particular o un contratista, que generalmente es un particular, para ejecutar esa obra pública. ¿Y qué es lo que hace un contrato? Un contrato genera, para que ustedes más o menos lo vayan, o para que lo vayamos teniendo claro, un contrato genera unas obligaciones. Esto es una balanza ahí medianamente dibujado. Una balanza con la que siempre se representa la justicia. Ustedes han visto que siempre se representa la justicia y ponen ahí a la diosa Temis con una balanza y la ponen ciega y todo lo demás. Una balanza es nosotros si queremos dibujar gráficamente o pensar gráficamente un contrato, pues tenemos que pensar en una balanza en la que en un lado pesan los derechos y en otro lado pesan las obligaciones. Los derechos tanto de la parte contratante como de la parte tanto de quien contrata como del contratado. Y las obligaciones tanto de quien contrata como del contratado. Y es un equilibrio que tiene que ser generalmente perfecto, en donde no puede pesar más la obligación que el derecho,
ni puede pesar más el derecho que la obligación. Eso es un contrato. Y la mayoría de los contratos tienen que ser así. En un contrato estatal, una de las partes siempre va a ser una entidad. ¿Qué tipo de contratos van a ser? Pues los contratos que nosotros normalmente vemos en el derecho privado, es decir, los que se celebran entre particulares, contratos de construcción, contratos de interventoría, contratos, bueno, los contratos de consultoría, todo este contratos de compraventa, de suministro, todo este tipo de contratos los vamos a encontrar en la contratación estatal. Es decir, el Estado celebra todos los contratos que nosotros podemos celebrar como particulares, el Estado también los celebra. Una particularidad y es que el contrato estatal siempre va a constar por escrito y no se requerirán ser elevados a escritura pública a menos que sea contratos que impliquen la adquisición de inmuebles. ¿Cuándo se perfecciona un contrato estatal? Cuando se logra un acuerdo entre el objeto y la contraprestación y el contrato se eleve a escrito. Es decir, cuando está claro el objeto que se contrata, cuánto se va a pagar por el mismo y se eleve por escrito. El contrato estatal entonces siempre deberá constar por escrito y es contrato estatal simplemente porque una de las partes, generalmente, insisto, es la parte contratista, es la que celebra el contrato. Tenemos que, si vamos a hablar de contratación estatal, eso es fundamental que nosotros hablemos de los fundamentos que están en nuestra Constitución, que es la ley de leyes, en las que está fundamentada la contratación estatal. Si ustedes tienen claros los fundamentos, van a tener un clarísimo de qué va este tema de la contratación estatal, porque toda norma siempre tiene, como todo en la vida, tiene unos fundamentos, unas bases. Y estos fundamentos que están en la Constitución son las bases en las cuales se edifica todo el ordenamiento o el edificio, pues, que compone el ordenamiento jurídico que nosotros llamamos contratación estatal. ¿Cuáles fundamentos tenemos o encontramos nosotros en la Constitución? Esos numeritos que ustedes ven ahí, yo le voy a enviar al profesor Manuel Alejandro también una copiecita de estas diapositivas para que lo comparta con ustedes, las comparta con ustedes. Van a encontrar, son artículos que están en nuestra Constitución política. No, Miren, Diego, ni los ilusiones porque yo no los voy a compartir, para eso van a tener disponible el video. Ah, y bueno, listo, profe. aprovecho para aclararles que de esta charla va a salir algún punto del parcial, no tengan ninguna duda, ¿ok? Y quedó grabado. Gracias, profe. No, profe, usted. Bueno, entonces vean muy bien lo que ustedes encuentran ahí en la diapositiva y en la grabación. Miren, el artículo 2 de la Constitución dice, son fines esenciales del Estado servir a la comunidad, promover la prosperidad general, garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación, defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial, asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden público. Entonces, miren, ustedes tienen que tener claro que el servicio a la comunidad implica la construcción de infraestructura. Promover la prosperidad general implica la construcción de infraestructura. Si yo necesito, por ejemplo, que una comunidad pueda comercializar los bienes que ellos generan, pues necesitan tener una infraestructura básica para poderlo hacer, una vía en la cual puedan sacar sus bienes o lo que ellos necesitan comercializar, pues necesitan sacarlo a diferentes lugares, pues para poder venderlos. Entonces, esto necesariamente implica la construcción o el adelantamiento de obras de infraestructura. Hay un principio que es el de la prevalencia del interés general que está en el artículo 1, en el 58 y también en el 333 de la Constitución, y es la prevalencia del interés general sobre el particular. Miren, es más importante, yo les estoy hablando del deber ser, no de lo que realmente ocurre. Es más importante el, el interés general que el interés particular. En Colombia, las decisiones se deben tomar, las decisiones de nuestros gobernantes se deben tomar teniendo en cuenta el interés general y no el particular, ¿vale? Eso es fundamental. Y a partir del interés general sabemos que hay situaciones o que hay necesidades que se solucionan o que se solventan a través de la construcción de obras de infraestructura que satisfacen esos intereses generales.
fundamental, el principio de la legalidad. Miren, todo lo que ocurre en un proceso de contratación estatal tiene que estar sometido al principio de legalidad. ¿Qué implica el principio de la legalidad? El principio de la legalidad implica que absolutamente todo el proceso de contratación está arreglado. Ahí no hay espacio para mayor improvisación. Ahí no hay espacio para mayor libertad por parte del funcionario público que está adelantando el proceso, ni para uno como proponente o contratista. No, todo está arreglado y todo está regulado. Absolutamente todo en un proceso de contratación. Miren, ¿saben qué libertad tienen ustedes cuando presenten una propuesta en un proceso de contratación? Prácticamente ninguna. La única libertad que ustedes van a tener es la presentación de la oferta. Si ustedes presentan la propuesta o como se dice normalmente en el argot, si ustedes se presentan para una licitación o no, porque después de que ustedes se presenten para un proceso de licitación, ustedes no pueden retirar la propuesta. ¿Por qué? Porque cuando ustedes presentaron la propuesta, esa presentación de la propuesta implicó necesariamente que ustedes hayan presentado una póliza de seriedad de la propuesta. Si ustedes retiran esa propuesta, les cobran el 10% del valor de esa licitación, que es el valor que generalmente se tiene cuando se presenta una propuesta en un proceso de contratación estatal. Si ustedes deciden no firmar el contrato al final, les clavan esa póliza. Si ustedes deciden no presentar las pólizas que se necesitan para ejecutar el contrato, le clavan esa póliza de seriedad de la oferta. O sea, y si ustedes les adjudican el contrato, tienen que ejecutar el contrato. Si no lo sancionan, les clavan todas las pólizas y las responsabilidades. Y si ustedes ejecutan la obra mal, pues ya vamos a ver qué consecuencias pueden tener. ¿Ya? O sea, la libertad cuando ustedes están metidos en un proceso de contratación es sumamente restringida. La libertad que ustedes tienen es ver los pliegos de esos procesos de contratación y decidir si se meten o no. Porque si se meten en la licitación, ya como está regulado el proceso de contratación bajo este principio de legalidad, implica que ustedes no van a tener mayores libertades dentro del mismo proceso de contratación. Si ustedes resultan adjudicatarios, si Profe, ustedes tienen que ejecutar, todo esto ocurre si ustedes entran en un proceso de licitación. profe, disculpa una pregunta. Dímelo. Ahorita estabas hablando de que uno, pues después de que presentó una licitación, está obligado, bueno, o si no la cumple, tiene que pagar ese 10%. Pero no, digamos, no hay casos especiales que puedan proteger, digamos, como lo que pasó en estos días con el acero, que se encareció de manera exorbital por situaciones externas, pues digamos, bueno, lo de China y toda esa construcción. En ese caso no habrían como mecanismos de protección para las personas que presentaron licitaciones con un precio del acero y que de un momento a otro, de un mes a otro, se encareciera de manera pues exorbital. Recordemos que un proceso de contratación, como les decía, o que un contrato estatal, como les decía hace un momento, es una balanza en la que están los derechos y las obligaciones, tanto de la entidad contratante como el contratista, y las obligaciones tanto de la entidad contratante como el contratista, y tienen que mantenerse en un cierto equilibrio. Si hay alguna circunstancia, Juan José, que altere ese equilibrio y en el caso que tú estás diciendo, haga que pesen más las obligaciones que los derechos, lo que tiene que hacer es entrar la entidad pública a garantizar el equilibrio del contrato, añadiendo más aquí en los derechos para que vuelva a equilibrarse la balanza y queden el contenido obligacional junto con los derechos relativamente equilibrados. Y cuando hablo de derechos, pues si yo tengo una obligación una obligación o una carga adicional en las obligaciones que tengo en el contrato, esto es pagar un mayor precio por el acero, en el ejemplo que tú estás dando, pues la entidad pública, yo le voy a pedir a la entidad pública que me garantice el equilibrio contractual. ¿Y cómo es? Pues simplemente tiene que reequilibrarse el contrato añadiéndole más plata, ¿ya? Para poder pagar estas obligaciones o para poder, pues, para poder comprar
el acero que se requiere para la obra. Entonces, por eso te digo que es sumamente restrictivo el tema de la contratación, porque yo no puedo decir, no, ¿sabe qué? Yo ya no ejecuto ese contrato porque el acero está muy caro y no me sale, o no me da el precio. Nada, eso no se puede hacer. La entidad pública tiene que pagar. Inclusive si la entidad pública se niega, muchas veces esto puede terminar en un proceso judicial, en una pelea ante un juez. ¿Por qué? Porque existe la obligación necesariamente de, si yo me meto en un proceso de contratación, de ejecutarlo y de ejecutar el contrato si resulta adjudicatario y de cumplir con todas las obligaciones. Y el cumplimiento de obligaciones no es solo para el contratista, como lo ves también es para la entidad contratante. Si la entidad contratante tiene que, mire, la finalidad del contrato estatal no es solamente la ejecución de una obra pública a cualquier costo, no, siempre se le tiene que garantizar, y eso lo vamos a ver más adelante, siempre se le tiene que garantizar al contratista que quede con un margen de ganancia. La ganancia prevista cuando se metió en el proceso de contratación o cuando se le adjudicó el contrato, se le tiene que garantizar al contratista, porque nadie va a ejecutar un contrato si no hay una opción de ganancia. Nadie trabaja gratis y el Estado lo reconoce y nuestra ley así lo entiende, ¿ya? Nosotros cuando nos convertimos en contratistas del Estado tenemos una finalidad, sí, es ejecutar un contrato, por supuesto. Si es un contrato de obra pública, claro, es construir una obra de infraestructura, pero la finalidad es ganar plata. Y el Estado tiene la obligación de garantizarle al contratista que se pueda ganar plata. Así que si el contenido obligacional, en este caso el precio, está muy caro, muy elevado, el precio del suministro que yo requiero para la ejecución del contrato, pues necesariamente, fundamentalmente, tiene que garantizarse ese equilibrio de nuevo, ¿vale? Y la forma de hacerlo, pues, es con plata. Ah, ¿Quedó claro, listo, Juan profe, José? muchas gracias. Listo. Hay, bueno, y otras garantías otros fundamentos que encontramos en la, en la contratación estatal, y es la garantía de la libertad económica, es decir, la libre empresa, la libre iniciativa y la libre competencia. Miren, en un proceso de contratación, ahí es un ejemplo claro de lo que es la libre competencia en una actividad económica. ¿Por qué? Supongamos que se presentan 10 empresas, 10 proponentes, 10 propuestas. ¿Qué es lo que hacen en un proceso de contratación? Competir. Una licitación para una obra pública es una competencia en la que ustedes se meten con otras empresas que están interesados en la ejecución de un contrato. Y esa es una garantía de la libre empresa y de la libre competencia. Respecto de los derechos e intereses colectivos, bueno, creo que esto lo podríamos... Ah, bueno, reserva de ley en materia de contratación estatal. Miren, la contratación estatal, vuelvo y les insisto, está sumamente regulada en la ley. No hay mayores libertades para quienes participan en un proceso de contratación. Ahora bien, un proceso de contratación tiene que adelantarse conforme a unos principios que están en la Constitución, y son los principios de la administración pública. El principio de igualdad. Nadie puede ser discriminado en un proceso de contratación estatal. No pueden haber factores subjetivos que motiven las decisiones de los funcionarios públicos en un proceso de contratación estatal. Vea, se tiene que garantizar la selección objetiva. Ya vamos a ver de qué se trata eso. ¿Qué es la selección objetiva? Que no puede haber factores ocultos, factores subjetivos que determinan la elección de un contratista, sino que la elección de un contratista siempre tiene que obedecer a factores objetivos, medibles, ¿vale? Es decir, ningún subjetivismo, ningún es que a mí me parece, es que yo creo, es que yo pienso que un funcionario motivaría una decisión en un en un proceso de contratación estatal, sino que tiene que ser factores objetivos. La moralidad, miren, las decisiones de un funcionario público tienen que obedecer siempre a la ley, y no puede haber otra motivación u otro sustento, sino lo que la ley le permite hacer. Eficacia, un proceso de contratación tiene que terminar en un contrato firmado. Necesariamente, un proceso de contratación, cuando se adelanta, cuando la entidad pública publica algo que se llama pliego de condiciones definitivos, que ya vamos a ver qué es eso, publica los pliegos de condiciones, ese proceso no se puede
eliminar o no se puede simplemente decir, no, ¿saben qué? Ya no voy a ejecutar el contrato o ya no voy a adelantar el proceso. No, necesariamente la ley obliga que cuando el proceso inicia tiene que terminar en un contrato firmado. Si ese contrato firmado está ahí, tiene que terminar en una obra, en este caso, en el caso de obra pública, tiene que terminar en una obra ejecutada. Economía, el proceso de contratación tiene que adelantarse sin mayores dilaciones, sin mayores, garantizando que no se hagan muchas adendas o modificaciones al contrato para que el proceso de contratación, perdón, se adelante de manera rápida. Celeridad, las decisiones que tome la administración tienen que hacerse con rapidez, no pueden demorarse en la toma de decisiones en un proceso de contratación. Miren, una licitación pública tiene una demora aproximadamente 40 días. 40 días. Es decir, desde que se publican los pliegos de condiciones definitivos hasta que se adjudica el contrato a un proponente. Se demora aproximadamente 40 días. Entonces, al interior dentro de esos 40 días pueden ocurrir muchas cosas, peticiones, decisiones que se deben tomarse con celeridad, es decir, hacerlo rápido. El principio de imparcialidad tiene una relación muy estrecha con la igualdad, como lo mencionaba hace un momento, y es que no pueden haber motivos ocultos o parcialización de un funcionario público frente a un proponente, sino que todas las decisiones deben obedecer a la imparcialidad y tienen que ser motivadas por razones objetivas. Publicidad. Todo proceso de contratación es absolutamente público y transparente. Antes encontrábamos en el SECOP 1 era una manera de publicitar o de publicar algunas de las situaciones o de cuestiones que ocurrían en el contrato. Ahora tenemos algo que se llama SECOP 2, que es el sistema de compras del Estado o el sistema de contratación del Estado, de una agencia que se llama Colombia Compra Eficiente. Y nosotros lo encontramos en es una página web. En el SECOP encontramos todos los contratos, les insisto, todos los contratos que el Estado firma están en el SECOP y todos los procesos de contratación que el Estado adelanta están en el SECOP 2. Y el principio de publicidad implica o se materializa en el SECOP 2 de la siguiente manera. Todo, absolutamente todo se publica. Desde el proyecto, pliegos de condiciones, pliegos definitivos, las propuestas que presentan los contratistas, informes, evaluaciones, audiencias, contratos firmados ya, las pólizas que presenta el contratista para ejecutar el contrato, las actas parciales, los recibos de obra, si hay procesos sancionatorios por incumplimiento, los procesos se cuelgan en el SECOP 2, todo, hasta la liquidación del contrato y actuaciones posteriores a la liquidación del contrato, se publican en el SECOP. Todo esto se publica, ¿por qué? Porque la ley nos obliga a que el contrato es público y es transparente y por eso todo se publica en el SECOP. ¿Listo? Muy Profe bien, Diego, dímelo. no solamente un comentario ahí de más de forma. Muchachos, si ustedes tienen alguna duda, porfa, hagámoslo como si estuviéramos en clase, porque a veces no estamos como muy pendientes de levantar la mano. Entonces, Tarazona, ¿tenías algún comentario? Ah, sí, es que yo no, como tengo la publicación, la pantalla completa aquí en mi computador, no veo Ujú. cuando alguien levanta la mano. Ustedes me interrumpen y ya está. Profe, qué pena. Cuando estabas hablando lo de los fundamentos de los principios de igualdad, moralidad y todo eso, cuando hablabas de lo de que se tiene que demorar 40 días, ¿se han dado casos en los que se demore mucho más? Y pues digamos en Sí, este caso, o sea, por ¿qué supuesto. afectaría pues digamos esa demora? O sea, ¿qué podría llegar a afectarla? No, lo que demora simplemente es en la iniciación de la obra objeto de la cual se está adelantando el contrato, o sea, el proceso de contratación. Pero claro, por supuesto, hay circunstancias excepcionales que hacen que un proceso de contratación se demore. Y ahora que veamos las etapas de la licitación, que es el proceso de contratación por excelencia, vamos a ver el tema de cómo puede demorarse o cuáles serían las razones que justificarían una demora adicional en un proceso de contratación. ¿Y qué afectaría? Pues en últimas afecta a la entidad pública porque no puede ejecutar su contrato rápidamente, ¿no? Y obviamente también a los proponentes que se van a desgastar en un proceso de contratación mucho tiempo. Entonces, la idea es que eso se evite al máximo. Pero, Eh,
Sí, Dime, sí, qué pena, profe. Pero cuando tú hablas de, o sea, cuando nos mencionas esos 40 días que suele tardar, ¿eso es una media o es un tiempo estipulado, digamos, ya para las es una, personas? es una media. Ah, ok, ok, ok. Es Ya. es un rango medio, porque pueden haber circunstancias que lo demoren. Te hablo 2, 3 días, 5 días, 10 días, inclusive podría demorarse de más, pero es una media más o menos que uno tiene en la cabeza. Ni siquiera uno como abogado, cuando inicia con un proceso de contratación de una entidad estatal, uno no va a saber cuánto va a demorarse. Uno dice esto más o menos se nos demora unos 40 días. Si es muy complicado el proceso, si es una obra de una obra de gran envergadura, pues que implica ciertas complicaciones, uno dice, esto nos puede demorar hasta mes y medio. ¿Por qué? Porque pues va a haber muchas propuestas, va a tener uno que evaluar muchísimas propuestas, tanto en la parte técnica como en la parte jurídica. O por ejemplo, si es un contrato que implique los estudios y diseños y además de esto el ejecutar una obra, entonces la evaluación se va a complejizar un poco más. Entonces, esos son factores pues que hacen que el contrato se demore un poco más. ¿Ya? Profe, Listo, profe, Dime. gracias. Ujú. tengo una pregunta, o sea, si todo se publica y todo es aparentemente, digamos, transparente, ¿en qué momento entran como las irregularidades o, en otras palabras, pues la corrupción? Ah, no, mire, en todo momento pueden entrar, absolutamente en todo momento. Recuerden que el Estado, ustedes yo no sé si han escuchado hablar de algo que se llama pliegos tipo. ¿Alguno lo ha escuchado? ¿A esa vaina de los pliegos tipo? No, Pues, profe. No, pues miren, profe. una práctica muy común es que el ordenador del gasto, por que ustedes me entiendan, un gobernador, tiene un contratista amigo. Y como es el amigo, es el que le ayudó a financiar la campaña y todo lo demás, pues le está debiendo favor. Entonces le dice, mira, nosotros necesitamos hacer un acueducto en tal municipio o hacer ampliación del acueducto en tal municipio. Ah, listo, listo, perfecto. No, yo puedo hacer esa obra. Entonces, ¿cómo hacemos para que yo me gane esa licitación? No, pues sencillo. Eh, el contratista hace él mismo los pliegos. Hace él mismo los pliegos y luego después de ejecutarlos o de organizarlos, se los envía, los hace de tal manera que sea el único que tenga la capacidad de ejecutar ese contrato o que tenga una gran posibilidad de acuerdo a la... Entonces, utiliza como herramientas pues para orientar el perfil del contratista que se necesita una experiencia específica muy rebuscada, unas condiciones o un músculo económico relativamente rebuscado, pero generalmente se hace a través de la experiencia específica. Supongamos que haya construido acueductos en municipios de menos de 120.000 habitantes en los últimos 2 años. Esa es una experiencia específica muy rebuscada. Entonces, cuando los otros ingenieros o las otras empresas ven esos pliegos, dicen, esos pliegos tienen ya nombre, ya saben quién se lo va a ganar. Ahí empieza la corrupción. Desde ahí, desde ahí. Ahora bien, ¿por qué nacieron los pliegos tipo? Para evitar esto, para evitar que en ciertas situaciones los pliegos, ya viene un formato de pliegos y dependiendo la obra, se piden unas experiencias generales y específicas que no son tan específicas o tan rebuscadas. Pero ¿saben una cosa? Eso no ha funcionado del todo. Porque siempre va a haber cierta libertad, porque cierta obra de infraestructura siempre implica una cierta complejidad que tiene ciertamente algunas especificaciones muy particulares y algunas experiencias específicas muy particulares del contratista. Y en esos casos, de todas maneras, va a seguir habiendo corrupción. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los contratistas obviamente están prácticamente escogidos desde el momento o desde antes de que se publiquen los pliegos de condiciones. Entonces, evidentemente sí hay unos principios que están ahí, pero pues echa la ley, infortunadamente se los digo, en Colombia tenemos ese dicho, echa la ley, echa la trampa, en materia de contratación estatal no hay una excepción, ¿vale? No hay una excepción. ¿Qué es esto de la función administrativa? La función administrativa es la actividad del Estado, es decir, es todo lo que hace el Estado.
Y está basada esa función administrativa en esos principios a los cuales hice referencia hace un momento, ¿vale? ¿Cuál es la finalidad de la función administrativa? La satisfacción de las necesidades generales de los habitantes. Miren, la función administrativa no es otra cosa que la actividad del Estado. Es decir, cuando el Estado cumple sus funciones, realiza sus actividades y tiene que hacerlo con base en esos principios a los que hice referencia hace un momento: igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad. ¿Listo? Bueno, ya hicimos como una... Ah, bueno, es fundamental. Hay unos principios dentro de los principios constitucionales. Vimos el interés público. Hay un principio fundamental que tenemos que tener claro y es un principio que es el de la responsabilidad. Miren, meterse en un proceso de contratación no es un chiste o no es una cosa que se debe ver con sinceridad. Todo proceso de contratación implica responsabilidades, tanto penales, es decir, de irse a la cárcel, disciplinarias, para el funcionario público ser destituido y tener una inhabilidad que puede durar hasta 20 años, o si es un delito contra la administración pública, de por vida. Para un contratista también una inhabilidad de que ustedes no puedan contratar con el Estado entre 10 y 20 años, es decir, acabar con una empresa. Si yo me meto en un proceso de contratación, tengo que tener claro que puedo ser hallado responsable, tanto penalmente. Imagínense, por ejemplo, que en un contrato se den cuenta o salga a la luz que este contrato, que este contrato, eh, que salga a la luz que, que unos pliegos de condiciones fueron redactados por un contratista. Ahí hay un delito. ¿Cuál es el delito? Interés indebido en la celebración de un contrato estatal. Y el interés indebido en la celebración de un contrato estatal implica una pena de prisión. Y además de esto, el pago de una multa. Y además de esto, una inhabilidad para celebrar contratos públicos. Hay una pregunta, a ver, si quiero verlo, a ver, ¿alguien más me escribió? Vamos a ver, no. Miguel, quiero ver los detalles de una obra pública. ¿Dónde me puedo dirigir para consultar este tipo de información? Porque usualmente la información que dan es muy general cuando promocionan el inicio de alguna obra. En el SECOP 2 vas a encontrar toda la información, Miguel, de una obra. Mira, en los pliegos de condiciones de un proceso de contratación estatal vas a encontrar todas las especificaciones, desde estudios, diseños, presupuestos, todo, absolutamente todo lo vas a encontrar en el SECOP 2, porque ahí tiene que estar publicitado absolutamente todo. ¿Vale, Miguel? Ahora, principio de legalidad. El principio de legalidad implica que toda la actuación todas las actuaciones en un proceso de contratación están reguladas en la ley. Todas, absolutamente todas. Igualdad. Todos tienen derecho a ser contratistas del Estado siempre que cumplan las condiciones legales y a ninguno se lo va a poder discriminar por ninguna razón. Debido proceso, esto es fundamental, esto es vital para que ustedes lo tengan claro. Toda decisión que se tome dentro de un proceso de contratación estatal debe estar fundamentada en normas legales y debe dársele siempre al contratista la oportunidad de presentar pruebas, de defenderse. Por ejemplo, si a ustedes le rechazan una propuesta, ustedes siempre van a tener la oportunidad de defenderse en un proceso de contratación estatal. Eso es un proceso. Principio de la buena fe: se cree o se presume que todos quienes participan en un proceso de contratación lo hacen de buena fe. Y están basados obviamente en los principios de la función administrativa que les leí hace un momento: moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad. ¿Qué implica este principio de imparcialidad? La entidad pública actúa, dice la norma, sin favoritismos o prevención frente a alguno de los participantes. Como les decía hace un momento, no puede haber criterios subjetivos, irracionales o desproporcionados a la hora de seleccionar. Lo que les decía lo que les hablaba ahora, este tema de las experiencias específicas rebuscadas. Eso no puede existir en un proceso de contratación. Insisto, miren, les estoy hablando del deber ser.
Una cosa es lo que debe ser y otra cosa es lo que pasa en la realidad. En la realidad encontramos que sí hay criterios irracionales, desproporcionados, súper subjetivos. A veces las entidades se dan cuenta y a veces los organismos de control, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República, se dan cuenta y inician las investigaciones correspondientes. Otras veces no. Y ahí es donde está el problema, porque en algunos casos, la mayoría de los casos, pues no ocurre. Si ustedes van a ver en un municipio pequeño por allá, ¿quién va a estar viendo esos contratos? ¿Quién va a estar viendo si los criterios fueron irracionales o desproporcionados? Y si es así, pues nadie habla. Porque un contratista dice, bueno, pues yo voy a tener la oportunidad de contratar con esta entidad después. Si este se lo ganó esa persona, pues que se lo gane y luego ya ganaré yo otro contrato. Yo no quiero quedar marcado con el sticker, pues, de que yo soy el que vivo denunciando o demandando. Entonces, a veces eso no se sabe y por eso ocurren este tema de estos criterios subjetivos, irracionales o desproporcionados en un proceso de contratación. Economía y celeridad. Los Profe, qué procedimientos, pena, una duda. dímelo. Digamos, en un caso hipotético en el que yo tenga una, pues digamos una empresa, ¿no? Y yo, digamos, pierda una licitación y se presente el caso, digamos, se presenta un caso de imparcialidad o pues digamos de favoritismo contra quien gane la licitación, ¿cierto? Yo pierdo, pues digamos, yo presento mis pruebas y eso, pues como para defenderme o para, obviamente, pues apelar por ello y no hay manera de que yo gane eso. Luego, después de un tiempo, alguien presenta, pues un abogado coge este caso y se da cuenta pues de que sí estuve yo en lo correcto y sí se presentó imparcialidad en el caso. ¿Qué pasaría ahí? O sea, me dan una remuneración, pues ya luego pues de un tiempo obviamente, ¿no? Me dan una remuneración económica a mí, hay digamos ya algún acto penal contra quienes digamos dieron la licitación o hasta quien mismo la ganó o qué A ver, te pasaría. digo, mira, en estos casos, generalmente cuando uno está en un proceso de contratación y uno pierde el proceso de contratación, es prácticamente imposible que a uno le vayan a adjudicar el contrato con posterioridad. Eso es imposible. Ahora bien, hay unas condiciones que la ley ha establecido para que uno pueda demandar y en algunos casos que a uno se le pueda hacer un reconocimiento económico o unos perjuicios, se le paguen unos perjuicios que se le han causado cuando no se le adjudica un contrato estatal. ¿Y en qué casos ocurre eso? Cuando se logra demostrar que yo era el adjudicatario de ese contrato. Cuando se logra demostrar esto, ¿no? Que haya criterios claros, objetivos, en el que se logre demostrar que a la otra persona o a la otra empresa no le debían adjudicar el contrato, sino que el adjudicatario necesariamente tendría que ser yo. En ese caso, uno puede demandar a través de un abogado en un proceso judicial, porque eso no es administrativo, es decir, tiene uno que irse a un juez, y en un proceso judicial un juez va a ordenar que a uno le paguen la expectativa de utilidad que tenía con ese contrato. Por ejemplo, si era un contrato en el que yo aspiraba a ganarme, era un contrato de 30.000 millones, en el que yo aspiraba a ganarme 2.500 millones de pesos. A mí no me van a ordenar el pago de los 2.000, de los 30.000 millones, sino de los 2.500 millones que yo aspiraba ganarme en ese proceso de contratación, independientemente de las responsabilidades que haya frente a la entidad pública que adjudicó un contrato de manera equivocada, el contratista que se le adjudicó un contrato o conforme recurriendo a una parcialidad o que se haya cometido algún delito o que haya habido corrupción en ese proceso de contratación, independientemente de la responsabilidad penal, de la responsabilidad administrativa de ellos, de la responsabilidad disciplinaria de ellos, pues a mí como contratista o como proponente, en algunos casos la entidad pública o un juez, perdón, puede ordenar que se me pague por parte de esa entidad pública una indemnización, que como te digo consiste en el valor que yo aspiraba a ganarme en ese proceso de contratación. Así que eso sí es posible, por supuesto. Ah, ok, listo, profe, gracias. Listo, ¿no? A ti. Los procesos de selección deben ser ágiles. Los procesos deben permitir llegar a un objetivo y es contratar. El procedimiento debe ser público, conforme al principio de la publicidad y frente al principio de la moralidad.
el ejercicio de la actividad administrativa debe realizarse conforme a la ley y siempre va a ser la ley quien justifique o quien motive cualquier decisión en un proceso de contratación. Hay otros principios que son principios que ya no están en la Constitución, sino que están en la ley, pero que son desarrollo de estos principios a los que hemos hecho referencia. Y vamos a hablar de la transparencia, de la economía y de la responsabilidad. ¿Qué implica la transparencia en un proceso de contratación? Y vean, esto es fundamental para que ustedes entiendan eh, de lo que vamos a hablar cuando hablemos de licitación pública, de selección abreviada, de concurso de méritos, de contratación de mínima cuantía. Cuando hablemos de estos procesos, vamos a tener claro, o es fundamental que tengamos claros estos principios, por eso hago referencia a ellos. El principio de la transparencia. La actuación administrativa debe ser imparcial, libre de consideraciones subjetivas, arbitrarias o caprichosas. Este principio, ¿qué implica? El acceso de todos a la contratación estatal. Contratar conforme a procedimientos que están establecidos en el ordenamiento jurídico. ¿Cuáles son esos procesos o esos procedimientos? Pues el proceso de licitación pública, pues el proceso del concurso de méritos, pues el proceso de la selección abreviada de menor cuantía o de la selección abreviada y el procedimiento de la contratación de mínima cuantía. ¿Qué implica la transparencia? Publicar todos los actos derivados de la actividad contractual. Todos los actos. Respetar las condiciones y reglas fijadas en el proceso de contratación. Miren, una regla fijada en el proceso de contratación está o es el pliego de condiciones. Los pliegos no se pueden modificar, son inmodificables. ¿Por qué? Porque en virtud del principio de transparencia no se deben respetar las condiciones fijadas en el proceso de contratación. No discriminación o limitación de participación en los proponentes, actuación con lealtad de los participantes. Se debe determinar en forma clara y concreta los procedimientos que se utilizarán para elegir a los contratistas. Es decir, yo debo saber cómo me van a evaluar mi propuesta. Yo debo saber prácticamente tener claro desde que veo mi propuesta o desde que presento mi propuesta, cómo me van a evaluar, qué factores van a tener en cuenta, qué documentos van a servir para probar si cumplo con un requisito o no. Todo debe estar previamente claro y establecido en los pliegos. Debo respetar las condiciones iniciales de la contratación. Excepcionalmente van a poderse hacer modificaciones, pero de manera muy excepcional, pero siempre se deben respetar las condiciones iniciales. Y se debe dar la facultad a los interesados de conocer y controvertir las decisiones que se tomen en un proceso de contratación. El Consejo de Estado, que es el máximo o la máxima entidad judicial en materia de procesos que se adelantan contra la entidad, contra las entidades estatales. Tenemos una Corte Suprema de Justicia, tenemos que es la máxima autoridad en temas laborales, la máxima autoridad judicial en temas laborales, en temas civiles, en temas de familia, en temas penales. Tenemos la Corte Constitucional, que es la que protege la Constitución y la máxima autoridad en tutelas y otros asuntos pues, que implican la protección de la Constitución. Pues así tenemos también otra máxima autoridad judicial, que es el Consejo de Estado, que es la que regula este tema de todas las demandas que existen contra el Estado, es la máxima autoridad. Pues, ¿qué dice el Consejo de Estado frente a la transparencia? Que la transparencia excluye actividades ocultas, secretas, oscuras y arbitrarias, y propende por una selección objetiva. Y este es un principio de la contratación estatal. Debe seleccionarse al contratista de manera objetiva y también debe seleccionarse la mejor propuesta. ¿Cómo debe hacerse esto? De forma clara, limpia, pulcra, sana, ajena a consideraciones subjetivas, libre de presiones indebidas y en especial de cualquier sospecha de corrupción. Este es el deber ser. Esto es lo que fundamenta el principio o en lo que se basa el principio de transparencia en la contratación estatal. La economía, los procedimientos establecidos en un proceso de contratación deben respetarse y los términos y los plazos fijados también deben respetarse. Miren,
todo proceso de contratación, y lo vamos a ver, la licitación pública tiene un cronograma, todo proceso de contratación tiene un cronograma, y se debe evitar la figura de la suspensión del proceso de selección, es decir, suspender la licitación. Se deben atender de manera oportuna las reclamaciones presentadas por los proponentes, ¿vale? Y es tan así que la ley previó que, por ejemplo, si yo hago una solicitud en un proceso de contratación y la entidad se demora más del tiempo establecido, se entiende que me están resolviendo positivamente la petición que yo hago. Y como eso se llama silencio administrativo positivo. Y cuando una entidad pública o un funcionario público deja que se configure esto, es decir, en un proceso de contratación, yo presento una petición y si no responden en el plazo, se entiende que me conceden lo que yo estoy pidiendo, que le están diciendo que sí a lo que yo pido, pues se configura algo que se llama una falla disciplinaria, una falta gravísima, y ese funcionario puede terminar destituido. Para evitar eso y que este principio de economía se respete, pues los funcionarios públicos corren y siempre responden en tiempo una solicitud que yo presento en un proceso de contratación. ¿Por qué? Porque si no se les configura el silencio administrativo positivo y se meten en un problema gravísimo. ¿Y cuál es la finalidad de esto? Pues que se respete el cronograma, que se respeten los plazos establecidos en el contrato, que un proceso de contratación no me vaya a durar meses, sino que me dure los 40 días en promedio que puede durar. ¿Para qué? Para que no se alargue el proceso y se pueda actuar de manera diligente. Responsabilidad. Esto es fundamental y hacía referencia hace un momento a este principio de responsabilidad. Todos quienes participan en un proceso de contratación están expuestos a responder cuando adjudican ilegalmente un contrato estatal, cuando privan injustamente de la ejecución de un contrato a una persona que se lo ganó y a quien ya se celebró el contrato, cuando se declara desierto un proceso existiendo una propuesta elegible. En esos casos el Estado responderá, y esta era la pregunta que me hacían hace un momento, y es si hay algo que vulnera este principio de la imparcialidad, es posible que a mí me puedan hacer un pago reconociéndome, reconociéndome lo que yo o lo que se debía ganar en el proceso de contratación. La respuesta hace un momento, como te decía, es sí. ¿Y cuáles son esas causales? Cuando se adjudica ilegalmente un proceso contractual, alguien que no debía ganarse. Cuando se priva injustamente, a mí suponte que a mí ya me, supónganse que a mí ya me adjudicaron el contrato, pero luego la entidad pública dijo, ¿sabe qué? Revoca algo que se llama el acto administrativo o la decisión de adjudicarme el contrato y no lo puedo ejecutar. O cuando declaran desierto el proceso, es decir, cuando dicen, vea, sabe que en este proceso nadie cumplió con los pliegos y por lo tanto no se le adjudica a nadie. Cuando eso ocurre, existiendo o sabiendo que mi propuesta era una propuesta que podía ser adjudicataria y que yo tenía la capacidad de ejecutar el contrato y que me debieron me debieron adjudicar el contrato, en ese caso se puede demandar al Estado y será responsable de los perjuicios que se me han causado de este principio de responsabilidad. Este principio del equilibrio económico y financiero, que ya lo desarrollé parcialmente hace un momento, que me hablaban de qué pasa si el acero pues se encarece y todo lo demás. Debe mantenerse el equilibrio entre los derechos y obligaciones. Acuérdense la balancita que ya les he dibujado 2 veces. Entre los derechos y las obligaciones que se establecen entre las partes. Esa equivalencia o ese equilibrio puede romperse por algunas circunstancias que causan mayores costos, onerosidad en el cumplimiento de las obligaciones y alteran esas condiciones económicas que se pactaron. Entonces, debe la entidad pública restablecer ese equilibrio financiero para garantizar que la balanza otra vez esté equilibrada entre los derechos y las obligaciones. ¿Vale? Muy bien. Vamos a hablar, bueno, hagamos una pequeña referencia a esto. Sabemos que un contrato estatal implica la libertad de quienes lo suscriben, de quienes participan en un proceso de contratación. Es decir, o un contrato implica que yo puedo negociar como yo quiera, un contrato, pensemos entre particulares, que yo le puedo firmar el contrato con quien yo quiera
y que yo puedo terminar el contrato más o menos cuando, si yo negocio como yo quiera. Es decir, que generalmente la contratación privada es la voluntad la que prima en un proceso de contratación privada, pero en un proceso de contratación pública no. La voluntad o la autonomía que yo tengo está sumamente restringida, tanto para la entidad pública como para el particular. La libertad en la conclusión del contrato no existe. Si yo inicio un proceso de contratación, se debe terminar este proceso de contratación en un contrato firmado. Y el adjudicatario no podrá negarse, el proponente no podrá negarse a firmar el contrato. Siempre va a tener que hacerlo necesariamente. Libertad en la elección de la contraparte. No va a existir la libertad en la elección de la contraparte. Si yo me meto en una licitación, pues yo ya sé que mi entidad contratante va a ser, en este caso, por ejemplo, si es el Invías, quien está adelantando el proceso, pues yo ya sé que va a ser el Invías. Y el Invías, el Invías puede escoger quién es, lo puede escoger, pero necesariamente conforme a los pliegos y de manera objetiva. ¿Ya? Entonces, la libertad en la elección de con quién se suscribe el contrato está sumamente restringida. La libertad en la elección del tipo de contrato, pues generalmente no va, no, pues, son los contratos que nosotros encontramos en el derecho privado. Si alguien tiene por ahí, eh, si alguien tiene por ahí el celular, cójanlo por favor y lean, busquen en la ley 80, busquen ley 80 del 93, artículo 32. A ver, puede ser Camilo, busca en tu celular el artículo 32 de la ley 80 del 93. ¿Lo encontraste, Camilo? La, el artículo 32 de la ley 8093, dijiste, profe, Sí, sí, señor. dice, ninguna orden del interventor de una obra podrá darse Listo. verbalmente. Ahora vas a buscar ahí abajito, vas a encontrar unos numerales y vas a encontrar la definición del contrato de obra pública. Eh, contrato de obra pública. Encargos no, Ahí no dice, es. pues, me aparece en el quinto nomás encargos fiduciarios y fiducia pública. No, señor, busque bien. Mm, Dice, no, tiene que estar buscando en la ley 80 al 93. Ley 80 de 1993, artículo 32 de los contratos estatales, dice. Son contratos estatales, todos los actos jurídicos, ¿ya? ¿O alguien más lo encontró? Ya lo estoy buscando, profe. A ver, Yo tengo acá el artículo 32 de que son contratos estatales, todos los eso, artículos. lee el numeral primero, donde dice contrato de obra. Contrato de obra, son contratos de obra de los que se celebran las entidades estatales para la construcción, mantenimiento, instalación y en general para la realización de cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecución y pago en los contratos de obra que hayan sido Ya, celebrados hasta como ahí, en la modalidad y pago. Listo. Entonces, la ley tiene establecidos en este artículo 32 unos numerales en los cuales describe los tipos de contrato que la entidad estatal puede celebrar. Contratos de concesión, contratos de obra pública, contratos de prestación de servicios, contratos de consultoría, y los define. Y el primero que define, porque considera el más importante, es el contrato de obra pública. Y ahora vamos a ver lo importante que es tener en cuenta estas definiciones, porque con base en estas definiciones es que nosotros sabemos qué tipo de contrato es el que se requiere, porque para elegir una u otra forma de contratar, tengo que saber qué tipo de contrato es el que se va a firmar. Pues
Los contratos, ¿cuál contrato voy a elegir entonces? Si es un contrato que implica el mantenimiento de una obra pública, pues el contrato va a ser el de obra pública. El mantenimiento de un inmueble del Estado, pues el contrato va a ser de obra pública. Si el contrato implica la construcción, pues va a ser un contrato de obra pública. ¿Por qué? Porque se encuadra dentro de la definición de ese artículo primero, de ese numeral primero de ese artículo 32. Ahora bien, los que ya se ubicaron, de pronto, Camilo, si ya encontró ese artículo 32 o si no lo dejó de buscar, pues otro que me diga el contrato de consultoría, el numeral 2, ¿qué dice? Sí, profe, ahora sí. Dice, son contratos de consultoría los que celebren las entidades estatales referidos a los estudios necesarios para la ejecución de proyectos de inversión, estudios de diagnóstico, prefactibilidad o factibilidad para programas o proyectos específicos, así como a las asesorías técnicas de coordinación, control y supervisión. Sí, Sigo, son ok, también contratos de consultoría los que tienen por objeto la interventoría, asesoría, gerencia de obra o de proyectos, dirección, programación y la ejecución de diseños, planos, anteproyectos y proyectos. listo. Entonces aquí encontramos cuál es la definición de consultoría. Entonces, si sabemos que se va a contratar una interventoría o si el contrato implica la interventoría o la vigilancia de un contrato estatal, pues yo ya sé que es una interventoría y esa interventoría es un contrato de consultoría. Y los contratos de consultoría, la ley me dice cómo debo celebrarlos. Es diferente, por ejemplo, un contrato de consultoría no se celebra a través de licitación pública, sino a través de otro proceso que se llama concurso de méritos, ¿ya? Entonces, si yo necesito contratar alguno de estos dos contratos, por ejemplo, los que tomo como ejemplo, pues simple y sencillamente, pues voy a la definición que encuentro en el artículo 32 de la ley 30 y yo ya sé qué contrato va a ser el que se va a celebrar. Entonces, no tengo mayor libertad en la elección del tipo de contrato. La libertad en la configuración del contenido del contrato, es decir, las cláusulas del contrato, está prácticamente restringido. Está totalmente restringido. ¿Por qué? Porque yo, desde que publico los pliegos de condiciones, yo ya sé cuál va a ser el contenido del contrato. Libertad en la forma del contrato no existe. ¿Por qué? Porque todos los contratos van a ser por escrito, ¿ya? Libertad en la modificación del contrato. Después de que suscribo el contrato se puede modificar. Sí, se puede modificar. Está restringido. ¿Cómo se puede modificar? Puedo ampliar el valor del contrato hasta el 50% del valor inicial. Ya se puede negociar con el contratista y a través de esta figura que le llaman otro sí o modificación del contrato, pues se puede adicionar hasta un 50% del valor del contrato. Se puede modificar, la entidad pública me puede modificar unilateralmente el contrato también. Hay una cláusula que se llama modificación unilateral del contrato. Está incluida en todos los contratos estatales, sí o sí. Y es que me pueden aumentar las obligaciones o reducir las obligaciones hasta un 20% del valor del contrato. Y si supera ese 20%, pues yo ya podré pedir la liquidación como contratista sin ninguna consecuencia. Pero si está entre el 0 y el 20 adicional o me merman el 20 de las obligaciones de lo que yo tenía inicialmente, estoy obligado a aceptarlo, ¿vale? Entonces se puede modificar el contrato, pero es sumamente restringido. La libertad en la extinción del contrato, en la terminación del contrato, se puede dar pues evidentemente ahí sí está sumamente restringida. Yo no puedo simplemente decir, ¿sabe qué? Vamos a terminar este contrato. No, siempre tiene que haber una justificación, ya sea una terminación unilateral, puede hacer la entidad pública por las causales que ustedes ven ahí, cuando las exigencias del servicio público lo requieran, por muerte o incapacidad física del contratista, por interdicción judicial, por cesación de pagos, y otra muy, muy grave, y es la caducidad. ¿Qué es la caducidad? Cuando yo firmo un contrato y lo estoy incumpliendo y no voy a cumplir el contrato. Entonces, lo que hace la entidad pública es declarar a través de un acto administrativo la caducidad del contrato y el contrato se termina ahí. La caducidad que implica, implica para el contratista una inhabilidad para celebrar contratos con el Estado en los próximos 5 años. Entonces es muy grave que a un contratista le declaren la caducidad. Bueno, ¿alguna pregunta?
son las entidades estatales, que no creo que nos vayamos a meter en esto. Y ya vamos a entrar en tema de los procesos de contratación como tal. ¿Alguna pregunta? No, solamente un comentario, Diego, y necesito que los muchachos o sea, hagan una especie de break, ¿cierto? Aquí un minuto mientras el profe habla. Y es que Sí, vamos a entrar en una temática muy, pero muy relevante para su vida profesional. ¿Listo? Y sí. por favor, necesito que estén atentos a todo lo que va a hablar el profe Diego, porque esta es una información que van a utilizar para toda su vida si son contratistas de obra o son constructores. ¿Listo? Entonces, por favor, para que tengan todos sus sentidos enfocados en esta última parte de la charla que es supremamente relevante. ¿Ok? Profe. Inclusive, no solamente si van a ser contratistas, si van a ser contratistas de obra, sino, quién sabe, ustedes también pueden ser consultores, pueden participar en procesos de contratación eh, realizando estudios de diagnóstico. ¿Cuántos estudios de diagnóstico de factibilidad y prefactibilidad tuvo el Metro de Bogotá? Y muchas otras obras de una envergadura grande, programas o proyectos específicos, asesorías técnicas pueden hacer ustedes como ingenieros, coordinación, control, supervisión. Ahora bien, si quieren irse por las interventorías, hay ingenieros que toda su vida la orientan hacia realizar interventorías, asesorías, gerencias de proyectos y demás. Todo se puede hacer o o sea, se puede orientar también a la consultoría, no solamente a la construcción, sino también a la consultoría, sobre todo desde el ramo de la interventoría, estudios, diseños y demás. Entonces es bastante importante lo que vamos a hablar. Ahora bien, yo me puedo presentar a un proceso de contratación solo o me puedo aliar con alguien para presentarme a un proceso de contratación. Y seguramente ustedes han escuchado hablar de lo que son consorcios o uniones temporales. Cuando yo creo una empresa con algún socio, pues yo me uno con ese socio y creo una empresa por un tiempo determinado, pero generalmente la configuración o la creación de esa empresa pues implica un cierto proceso. La ley entiende que muchas veces yo no puedo ejecutar solo un contrato y no puedo participar solo en un proceso de contratación. ¿Por qué? Porque no tengo el aliento, o no tengo los requisitos, o no tengo el músculo económico necesario, o tal vez tengo parte de la experiencia, pero no completamente. Entonces yo me puedo aliar o asociar con otra persona a través de estas figuras que se llaman consorcios o uniones temporales. Y yo me asocio con esta persona para qué? Para que presentemos de forma conjunta una propuesta. No es una sociedad, no es una SAS, no es una SA, no es una sociedad de responsabilidad limitada, no. Es simplemente un consorcio que es una unión o una sociedad temporal únicamente para presentar propuesta y ejecutar contratos si se resulta adjudicatario la propuesta. ¿Vale? Y existen estas dos figuras, el consorcio y la unión temporal. ¿Cuál es la diferencia entre el consorcio y la unión temporal? Que en el consorcio las actuaciones, los hechos y omisiones afectan, que ocurran en el desarrollo del contrato, afectan a todos los miembros que la conforman, pero en la unión temporal, si hay alguna sanción, la sanción se aplica proporcionalmente a la participación que tenga la persona en la unión temporal. Ya me hago, o les doy un ejemplo. Si, por ejemplo, yo me presento, se presenta empresas G y G con empresas M y M, con M y M SAS y empresas G y G SA. Hacen una unión temporal. Resulta que M y M va con un 40% y G va con un 60%. Si a mí me clavan una sanción, pues a M y M le van a cobrar el porcentaje de su participación y a G y G le van a cobrar el porcentaje de su participación en esa sanción, es decir, a uno el 40 y a otro el 60. Pero si son consorcio, a G y G le pueden cobrar el 100% y a M y M le pueden cobrar el 100% también. La entidad pública escoge a quién le cobra. ¿Ya? En el consorcio, entonces, no hay limitación, o se puede, por ejemplo, si yo tengo el 1%, me pueden cobrar el 100% de la sanción.
si la entidad pública así lo define, ¿ya? Entonces, en el consorcio y la unión temporal, la única diferencia es esa. Pero prácticamente son lo mismo, la única diferencia radica en si me llegan a sancionar, pues en la unión temporal será hasta el valor de mi participación en el consorcio, y en el consorcio, en la unión temporal, perdón, y en el consorcio, pues sí se me puede cobrar todo. Muy bien, hablemos de las modalidades de selección de los contratistas. Hay una regla general y esa regla general se basa en una premisa, y es que la licitación pública es el proceso más completo, el proceso donde mayores garantías se le ofrecen a la entidad pública y al contratista para participar. Por lo tanto, la regla general es que todo proceso de contratación se debe hacer a través de licitación pública. Y digo que es una regla general. ¿Por qué? Porque como toda regla general, tiene excepciones. Y los otros procesos de contratación serán la excepción. ¿Cuáles son las excepciones? Los procesos de selección abreviada, los procesos de concurso de méritos, los procesos de contratación directa y también los procesos de mínima cuantía. Esas son las excepciones. De manera tal que, como es regla general, si yo tengo un proceso de contratación en el que cabe una excepción, y la excepción es que el proceso se pueda adelantar mediante concurso de méritos, por ejemplo. Si la entidad pública decide hacerlo a través de una licitación pública, lo va a poder hacer. Pero si el proceso es a través de licitación pública y se decide hacer a través de selección abreviada, eso ya no se va a poder hacer. Me explico otra vez, o lo digo de otra manera. El proceso de licitación es el proceso por excelencia, tan así que es la regla general. Si yo estoy en cualquiera de estas excepciones, y puedo hacer el proceso a través de selección abreviada, de concurso de méritos, de una contratación directa, pero yo decido hacerlo a través de licitación pública, lo voy a poder hacer. Pero si en el proceso necesariamente va a ser una licitación pública y la ley me dice que tiene que hacerse a través de licitación pública, y yo recurro a una selección abreviada, a un concurso de méritos, a una contratación directa, sin una justificación legal, estoy cometiendo un delito y me voy para la cárcel. Así de sencillo. ¿Vale? Siempre voy a poder hacerlo a través de licitación pública. Pero, recordemos, los otros procesos son la excepción. Entonces, hablemos de esas excepciones. La primera, la selección abreviada. La licitación pública nació como tal, pues a partir de los años 80. La licitación es una figura o una manera de contratar en la cual se abre la posibilidad a contratar a la mejor propuesta que se presente. Es un proceso en el cual se escoge a un contratista. Y eso nació en el derecho privado, casualmente. Y las entidades estatales la adoptaron para que se pueda hacer para hacerlo o para escoger esta manera de contratación a través de esta manera de contratación a los contratistas del Estado. Pero es un proceso largo, es un proceso que, como les digo, dura aproximadamente 40 días. Entonces la entidad el Estado, la ley considera que no en todos los casos tendrá que recurrirse a este mecanismo de contratación, que habrá procesos de contratación que no sean tan complejos, que no tengan tanta complejidad, tanta envergadura, pues, o tantas situaciones que puedan presentarse en la ejecución de ese contrato o de ese mismo contrato de su propia naturaleza que impliquen que no tenga que hacerse un proceso tan largo, que no sea tan complejo para que sea tan largo el proceso. Y por eso nace un mecanismo de selección en el año 2007 con la ley 1150 que se llama selección abreviada. Es decir, que se pueda contratar de manera más rápida. Y miren, les hago un abrebocas para que se den cuenta en qué consiste la selección abreviada. Si la licitación me da un plazo de 10 días, la selección abreviada me da un plazo de 5 días. Si la licitación me da un plazo de 5 días, la selección abreviada me da un plazo de 3 días. ¿Ya? Es decir, reduce los tiempos y hace que el proceso sea
como bien lo dice su nombre, abreviado, más rápido. ¿Qué es lo que implica que que yo ya no tenga que hacer licitación pública y que pueda contratar por selección abreviada? Las características del objeto a contratar. Es decir, lo que yo voy a contratar, las características mismas del objeto a contratar. Ahora les voy a hablar de eso. Las circunstancias de la contratación. También les voy a hablar de esto. Y la causal más importante es la cuantía del valor del contrato. La cuantía del contrato va a determinar si en algunos casos yo voy a licitación pública o a selección abreviada. También la destinación del bien, de la obra o de servicio. Entonces, ¿cuáles son las causales para que se celebre un proceso a través del mecanismo de selección abreviada? Primero, sin importar la cuantía, los bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización, es decir, bienes con las mismas especificaciones técnicas. Estamos hablando de un contrato de compraventa o contrato de suministro, en el cual una entidad estatal va a poder contratar esto sin importar la cuantía a través de un proceso de selección que se llama selección abreviada. ¿Cuáles son esos bienes de características técnicas uniformes y de común utilización? Supongamos que la entidad estatal requiere el suministro de material de papelería y de cuadernos, por ejemplo, para el tema de regalarlo en los kits escolares a principio de año escolar. Las secretarías de educación municipal suelen hacer eso. Entonces, ¿cómo lo hacen? Pues son bienes de características técnicas uniformes, o sea, cuadernos cosidos de 100 páginas, pasta dura o pasta suave, tamaño tanto por tanto, hoja blanca. Pues habrá muchas marcas que vendan eso y muchas personas que vendan eso. Entonces, eso se hace como son características técnicas uniformes y de común utilización y tienen esas mismas especificaciones técnicas, pues la entidad lo puede hacer a través de ese proceso de selección abreviada y lo hace a través de un mecanismo especial que se llama subasta inversa. Ustedes han visto seguramente lo que le llaman martillo o subasta y es cuando están subastando algún bien y es el que ofrezca más. Pues ocurre lo mismo en el de subasta inversa, pero es el que ofrezca menos, ¿ya? Entonces, ofrecen o sacan el mecanismo, la forma, los pliegos de condiciones y le dicen a la gente presente sus propuestas y se hacen una audiencia a través de algo que se llama lances. Y en los lances, cada proponente puede hacer hasta 3 lances y el que ofrezca menos al final, a ese se le va a adjudicar el contrato. ¿Para qué? Pues para que la entidad le salga más barato. Es decir, los mismos bienes, exactamente lo mismo, se garantiza que todos están ofreciendo los mismos bienes con las mismas características y el que ofrezca un menor precio después de terminar unos lances, a ese se le aplica el contrato. ¿Así se contrata obra pública? No. Eso no se utiliza para contratar obra pública ni para contratar consultorías. Generalmente esto es para contratar el que ofrezca menos, pues a través de este mecanismo se contratan desde el suministro de bienes con características técnicas uniformes. Fundamental, muy importante, cuando es de menor cuantía. ¿Cuándo se considera que es de menor cuantía un proceso de contratación estatal o un contrato estatal? Cuando, de acuerdo a lo que establece la Ley 1150 del 2007, que hace parte del Estatuto General de la Contratación. Miren, la Ley 1150 dice lo siguiente. ¿Cuándo es menor cuantía para una entidad? Cada entidad estatal tiene un presupuesto anual. Es decir, a cada entidad se le fija un presupuesto anual y eso se fija en salarios mínimos mensuales legales vigentes. Ese presupuesto implica que no para todas las entidades la menor cuantía va a ser la misma. Entonces, si es el distrito de Bogotá, pues yo no sé cuántos billones de pesos tiene de presupuesto, pero obviamente no va a ser el mismo presupuesto que tiene el distrito de Bogotá con el presupuesto que tiene el municipio de Jamundí. Obviamente va a ser diferente. Si nosotros vamos a esa conversión y nos damos cuenta cuántos salarios mínimos tiene en presupuesto el municipio de Jamundí en comparación con el distrito de Bogotá, pues vamos a saber que la menor cuantía para el municipio, para el distrito de Bogotá va a ser diferente al de Jamundí, ¿ya? Entonces, haciendo la conversión para este año 2023, yo tengo claro que para
para la ciudad de Bogotá, la menor cuantía creo que está en cerca de los 1.000 millones de pesos. Lo que quiere decir que si es un contrato cuyo valor es superior a 1.000 millones de pesos, tendré que hacerlo a través de licitación pública. Pero si el contrato es inferior a 1.000 millones de pesos, puedo hacerlo a través de selección abreviada, ¿vale? Es una obra pública, pensemos en una obra pública, y si es inferior, en Bogotá, superior a 1.000 millones de pesos, y es inferior, si es superior a 1.000 millones, lo voy a poder hacer a través de licitación pública. Si es inferior a 1.000 millones, lo voy a poder hacer a través de un proceso de selección abreviada, ¿ya? ¿Por qué? Porque es de menor cuantía. Y en el municipio de Jamundí encontramos que para este año, si es mayor de 300 millones de pesos, va a ser licitación pública. Si es menor de 300 millones de pesos, va a ser selección abreviada. Ahora vámonos a otro municipio más pequeño, mucho más pequeño. En esos municipios, la menor cuantía va a ser de 30 millones de pesos. Si es superior a 30 millones de pesos, va a ser licitación pública. Si es inferior a 30 millones de pesos, va a ser selección abreviada. Es decir, lo que determina esa menor cuantía va a ser necesariamente el presupuesto de la entidad. Yo veo qué tanto presupuesto tiene para ese año la entidad, y dependiendo de ello, pues me voy a dar cuenta si puedo hacer licitación pública o selección abreviada. Generalmente a principio de año el alcalde siempre le pregunta a uno y le dice: ¿en cuánto quedó la menor cuantía para nosotros? Entonces uno le dice: no, señor alcalde, quedó en 95 millones de pesos. Entonces el alcalde ya sabe que si es un proceso de contratación que implique una obra pública, por ejemplo, superior a 95 millones de pesos, pues tendrá que hacerse a través de licitación, y si es inferior a 95 millones, pues podrá hacerse a través de selección abreviada. ¿Vale? ¿Alguna pregunta frente a la cuantía? Muy bien. Y hay algunos contratos en particular que siempre se van a hacer a través de selección abreviada. Contratos que implican servicios de salud, los contratos del sector defensa. Ahora, esto también es importante. Cuando una licitación se declara desierta. Si una licitación se declara desierta por cualquier razón, es decir, cuando ningún proponente cumplió, o no se presentaron proponentes en esa licitación, para volverlo a hacer, la entidad estatal puede hacerlo a través de una selección abreviada. Cuando se declaran desiertos, se puede hacer a través de una licitación, de una selección abreviada. El concurso de méritos. El concurso de méritos va a ser un proceso de contratación que se utiliza cuando se van a elegir consultores. Es decir, cuando se celebran contratos de consultoría, eso que ustedes vieron en el numeral segundo del artículo 32 de la ley 80, en donde se define qué es un contrato de consultoría. Cuando voy a contratar cualquier contrato, voy a celebrar cualquier contrato que tenga como objeto alguna de esas descripciones que encontramos en el contrato de consultoría, lo voy a hacer a través de un concurso de méritos. Muy bien. También hay otra forma de contratación, que es la contratación directa. La forma de contratación, o esta excepción, o las causales de contratación de la contratación directa son bastante restringidas. La urgencia manifiesta es la primera. ¿Cuándo hay urgencia manifiesta? Supónganse esto. Tengo en un municipio un corregimiento o una vereda que tiene una única vía de acceso, y una ola invernal hizo que hubiese un derrumbe y se bloqueó esa vía. Si yo adelanto, y resulta que en ese municipio la licitación está por encima, para que sea licitación, de acuerdo a la cuantía, si el proceso es mayor a 75 millones, pues va a ser licitación pública. Recordemos que el proceso de licitación dura 40 días, aproximadamente, es la media, el promedio. Y resulta que yo hago un presupuesto y digo: hombre, para habilitar esta vía, esto cuesta 120 millones de pesos. Licitación pública. ¿Será que las personas en esa comunidad, en esa vereda, en ese corregimiento, tienen 40 días para que yo pueda celebrar un proceso de contratación y luego lo que se pueda demorar la obra? No, yo no puedo recurrir al proceso de contratación de licitación, sino que tendré que declarar, si se hace a través de un acto administrativo, la urgencia manifiesta para poder contratar de manera directa
esa obra que se requiere. Entonces se hace a través de un acto administrativo, se declara la urgencia manifiesta y se contrata directamente. ¿A quién? Ah, pues el alcalde ahí sí puede contratar al amigo. Siempre que cumpla, puede ir y puede contratar al amigo y el amigo puede ejecutar el contrato y se le va a pagar absolutamente todo. ¿Cómo se protege el estado de la corrupción acá? Cuando se declara el acto de la urgencia manifiesta, tiene que enviarse eso a los mecanismos, a las entidades de control, específicamente a las contralorías, que son las que vigilan que las entidades públicas gasten el dinero de manera correcta. Y se envía eso a la Contraloría, los contratos que se suscriban se envían a la Contraloría, todo lo que ocurra se envía a la Contraloría, ¿vale? Eso es en la urgencia manifiesta. ¿Por qué? Porque el Estado reconoce que hay circunstancias excepcionales que implican que se contrate de manera directa. Los préstamos, cuando el Estado se endeuda, lo puede hacer de manera directa. Los contratos interadministrativos, los contratos que se celebran entre entidades públicas, mejor dicho, esos contratos se pueden hacer a través de contratación directa. Los contratos que suscriban el sector defensa, cuando son reservados, se pueden hacer de manera directa también. Actividades científicas y tecnológicas, los encargos fiduciarios, cuando no exista pluralidad de oferentes en el mercado. Resulta que yo tengo una única persona que provee ese bien que yo necesito. Supóngase que yo en mi municipio tengo una sola estación de servicio. Yo necesito contratar la compra de gasolina. Pues no hay pluralidad de oferentes en el mercado, por lo menos en mi territorio. La otra estación de servicio está a 35 kilómetros de mi municipio y a mí no me sirve irme a recorrer 35 kilómetros para ir a echar gasolina a los vehículos de la alcaldía. Entonces, no hay pluralidad de oferentes, entonces se puede contratar de manera directa. La prestación de servicios profesionales, cuando uno lo contratan por prestación de servicios, se puede hacer de manera directa, igual que los trabajos artísticos o el arrendamiento o adquisición de bienes. ¿Cuál es la mínima cuantía? Acuérdense que ya hablamos de menor cuantía. La mínima cuantía se da, por ejemplo, en el Distrito de Bogotá, con un contrato. Yo les dije que en el contrato en Bogotá, cuando es 1.000 millones de pesos, más de 1.000 millones es licitación, menos de 1.000 millones es selección abreviada. Pero resulta que tengo un contrato de 80 millones en Bogotá para una obra pública muy pequeña. Una demolición, supongamos, cuesta 80 millones demoler un bien inmueble pequeño. Entonces, ¿cómo se va a poder hacer ese contrato? A través de un proceso de mínima cuantía. ¿Por qué? Porque el presupuesto de ese contrato no excede el 10% de la menor cuantía. ¿Cuál es la menor cuantía ya? 1.000 millones. El 10% de la menor cuantía, ¿cuánto es? 100 millones de pesos. Como ese vale 80, se puede hacer a través de mínima cuantía. Ese proceso dura una semana solamente. La selección abreviada dura aproximadamente 20, 25 días. El de mínima cuantía dura una semana. El factor de escogencia en el proceso de mínima cuantía es el precio. ¿Cuál va a ser? El precio es lo que determina, el menor precio es lo que determina que yo contrate a esa persona. No ocurre igual en la licitación, ni ocurre igual en el concurso de méritos. En la contratación de mínima cuantía, sí. Entonces, ¿cuándo es por mínima cuantía? Recuerden la selección abreviada, el presupuesto de la entidad. Cuando la menor cuantía de la entidad, cuando el proceso de contratación sea inferior al 10% de esa menor cuantía para esa entidad, recuerden la pregunta del alcalde, ¿en cuánto está la menor cuantía para nosotros? 95 millones, señor alcalde. Entonces, si el proceso es mayor a 95 millones, va a ser licitación pública. Si es inferior a 95 millones, va a ser selección abreviada. Y si voy a contratar algo que cuesta 8 millones de pesos en ese municipio, como no excede el 10% de la menor cuantía, lo voy a poder hacer a través de un proceso de mínima cuantía. ¿Cómo es el proceso de mínima cuantía? Se publica una invitación, se presentan las propuestas, se hace la evaluación de las propuestas y se le adjudica al que prestó o al que lo hizo a través de el menor precio. ¿Qué implica una licitación? Hablemos de la licitación. Primero, la planificación. La planificación es un principio de la contratación estatal. La planeación o planificación. Publicación de estudios previos. Esos estudios previos implican un análisis del sector, autorizaciones presupuestales, análisis de precios del mercado, si hay tratados internacionales que se apliquen, pues la observancia de esos tratados internacionales. ¿Y qué es lo que hace la entidad pública?
publica un proyecto de pliego de condiciones. ¿Y por qué publica un proyecto de pliego de condiciones? Para que los futuros proponentes le digan a la entidad pública, vea, ese contrato es inviable o ese contrato es viable, pero yo le sugiero que le aumente el presupuesto, yo le sugiero que le aumente el precio acá, que le aumente el precio allá, yo le sugiero que lo, reduzca este valor porque es exagerado o el tiempo en la ejecución del contrato es insuficiente. Bueno, para que le presenten observaciones, para que le Profe presenten Diego, observaciones. Dímelo. yo creo que es importante que contextualizar a los muchachos sobre qué es y para qué sirve un pliego de condiciones. Es que es Ya, muy, muy, muy importante en ese contexto de la el contratación. pliego de condiciones es la regla del contrato. En el pliego de condiciones están los estudios, los diseños, están las características, inclusive están los ítems que componen el presupuesto de una obra pública. En los estudios previos está absolutamente todas las condiciones, las reglas y todo lo que implica una obra, hablemos de obra pública, la obra que se va a construir. Es decir, y además el estudio previo es la regla del proceso de contratación. Ese es el que no se puede modificar, ese es el que no se puede cambiar, ese es el que no se puede alterar, ese es el que permanece incólume desde la publicación hasta el final. Pero resulta que en la etapa en la que estamos que es un proyecto o un borrador de estudios previos, el cual yo le propongo, es una propuesta que yo lanzo en el SECOP 2 y que yo lanzo al aire. Y les digo a los posibles proponentes, a quienes estén interesados, hombre, díganme, ¿ustedes qué les parece esto? ¿Les parece bien? ¿Creen que se debe ajustar? ¿O les parece o no les parece? ¿Ustedes qué piensan? Es como una pregunta que lanza la entidad pública al aire. Y los proponentes, las personas que puedan estar interesadas, pues generalmente, y se los digo, presentan muchísimas observaciones, diciéndole, vea, el presupuesto está mal, vea, tiene que añadirle, creo que falta un ítem en este proceso, para esta obra, creo que el diseño hay que ajustarlo de tal manera, o ese diseño no sirve, haga otro diseño, por ejemplo. Todo esto se puede dar en cuando se publica el proyecto pliego de condiciones. Y cuando se publica esto, se hace una convocatoria para que le presenten observaciones a esos prepliegos, para que la gente opine, para que la gente diga si les parece bien o no. También se puede plantear en estos proyectos pliego de condiciones, inclusive los posibles proponentes que no tienen ningún compromiso todavía, sino que puedan estar interesados, visiten el lugar de la obra. Vayan, esto no es obligatorio. Antes, algunas entidades hacían que la visita de obra fuera obligatoria para poder participar en el proceso de contratación. El Consejo de Estado dijo que esto es prohibido, esto no se puede hacer. Entonces, lo que puede hacer la entidad es simplemente decir, es opcional que venga usted y visite la obra para que tenga un contexto mayor de lo que va a ser este proceso de contratación. Entonces, se publica el proyecto de pliego de condiciones y la entidad le presentan observaciones frente a ese proyecto de pliego de condiciones. Entonces, la entidad hasta ahí no está obligada a nada. Inclusive, si le presentan las observaciones, la entidad pública puede decidir no presentar pliego de condiciones definitivos, no aperturar el proceso de contratación, no sacar el proceso de contratación para que le presenten propuestas. ¿Por qué? Porque considera que es inconveniente, que los diseños efectivamente estaban mal, que las observaciones que le hicieron tienen tal tamaño y tal importancia o tales consecuencias que es mejor esperar y no acelerar el proceso de contratación en ese momento. Entonces, se resuelve pueden resolver de esa manera. Pero contrariamente, también la entidad puede decir, hombre, yo no hago caso de estas observaciones que me están haciendo o yo hago caso de estas observaciones que me están haciendo y ajusto el pliego de condiciones y sacan algo que se llama acto administrativo de apertura. Se publica el pliego de condiciones definitivos, que es, y a partir de ahí es que les digo, la voluntad de la entidad pública queda acabada. Es decir, ya la entidad está obligada y ya cuando se publica el acto administrativo de apertura y los pliegos de condiciones definitivos, no se puede echar el proceso para atrás y ahí necesariamente el proceso deberá terminar en un contrato asignado, en un contrato adjudicado y el contrato adjudicado deberá terminar en una obra pública
ya funcional, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Entonces, cuando se apertura el proceso de licitación, es que ya inicia la licitación como tal. Y a partir de ahí se hace algo que se llama, inicia el plazo de la licitación. Es decir, desde la publicación, el plazo de la licitación es desde la publicación de los pliegos de condiciones definitivos hasta cuando vencen el plazo para presentar las propuestas. Pero en ese lapso hay dos audiencias. Una audiencia, porque el proceso de licitación pública funciona a través de audiencias. Una audiencia que es la audiencia de asignación de riesgos y otra audiencia que es la audiencia de aclaración de pliegos. Es decir, a mí me publican los pliegos definitivos y generalmente se hacen en una misma audiencia. Y le publican o le muestran a uno cómo están asignados los riesgos en un proceso de contratación. Todo proceso tiene unos riesgos. Todo contrato tiene unos riesgos. Entonces le dicen, vea, riesgos de orden público, lo asume 100% la entidad contratante. Riesgos de encarecimiento de los precios, lo asumimos 50-50. Usted asume el 50% del riesgo, señor contratista, y yo asumo el 50% del riesgo. Esa asignación de riesgos se hace a través de una audiencia. Y también en esa audiencia, generalmente, los proponentes pueden preguntarle a la entidad o aclarar los pliegos, diciendo, vea, a mí me parece que el numeral 27.5 de los pliegos de condiciones que habla sobre la experiencia específica es un poco oscuro. ¿Usted me puede aclarar a qué se refiere ese numeral? Entonces la entidad en la audiencia le dice, sí, se refiere a esto. ¿Cuál es la pregunta puntual? No, mire, esta pregunta. Entonces la entidad se la responde y uno ya va a tener claridad a la hora de presentar de presentar la propuesta, qué es lo que la entidad pública realmente me está pidiendo. Cuando se termina el plazo, terminó la audiencia y yo tengo 10 días para armar mi propuesta y presento la propuesta. Después de ahí se cierra el proceso de licitación o vence el plazo de la licitación y empieza el tema de la evaluación. Entonces, ¿la entidad qué hace? Realiza una evaluación a partir de criterios objetivos que están en el pliego de condiciones y lo hace a través de un grupo generalmente multidisciplinario en la entidad que tiene abogados, que tiene ingenieros, que son ingenieros expertos en obra y en construcción, en donde hacen algo que se llama evaluación de las propuestas y publican algo que se llama informe de evaluación, en donde se le da a las personas la oportunidad de subsanar la propuesta, o porque uno puede subsanar la propuesta. Si viene con alguna falencia, la entidad le dice, ¿sabe qué? Subsane eso. Les doy un tip. Ustedes pueden subsanar la prueba de que cumplen con un requisito. Por ejemplo, que ustedes tienen su registro único de proponentes. Se les olvidó adjuntarlo. Ah, pues lo adjuntan. Pero ustedes no pueden subsanar el cumplir con el requisito. Pueden subsanar que cumplen, es decir, la prueba del requisito, pero no el requisito como tal. Resulta que ustedes le piden el registro único de proponentes y generalmente eso se actualiza año a año. Y se demora 10 días en quedar en firme cuando uno presenta todos los documentos para actualizar el registro único de proponentes. ¿Qué es ese registro único de proponentes? Es un documento en el cual están las cámaras de comercio, en el cual está la historia de ustedes como contratistas, donde dice cuál es la capacidad financiera que ustedes tienen, cuál es la experiencia que ustedes tienen. Eso está en ese registro único de proponentes. Entonces le dicen que ese registro único de proponentes, cuando ustedes presenten la propuesta, tiene que estar en firme. Resulta que ustedes presentaron o no presentaron y los requieren para subsanar y presentaron el registro único de proponentes en la subsanación, que ustedes cumplían con eso y listo, no hay problema, subsanaron. Pero resulta que ustedes presentan uno cuando los requieren para subsanar y no están firmes. No cumplen ustedes y por lo tanto la propuesta se les puede rechazar. ¿Vale? Entonces, ¿qué puedo subsanar? Puedo subsanar que cumplo la prueba de que cumplo con el requisito, pero no el requisito como tal. Entonces, a mí me publica la entidad en la evaluación un informe de evaluación y me lo trasladan a mí. Y yo puedo presentar observaciones a ese informe de evaluación. Entonces, ¿qué puedo decir? Vea, usted me está rechazando la propuesta, usted me está diciendo que yo en experiencia de 0 a 100 puntos yo saco 90 puntos, pero yo creo que yo saco los 100 puntos por esto y por esto. Miren, mi propuesta está en tal parte. Yo puedo hacer eso.
Yo puedo presentar observaciones a la evaluación que me hace la entidad pública. ¿Qué va a hacer la entidad? Se va a una audiencia que se llama audiencia de adjudicación. En la audiencia de adjudicación responde esas observaciones que yo tengo a el informe de evaluación y adjudica o recomienda la adjudicación a un proponente, a alguno de los proponentes, ¿vale? Es decir, la estructura del proceso es publicación de proyecto de pliego de condiciones, observaciones al proyecto de pliego de condiciones, publicación del acto administrativo de apertura y publicación de pliegos de condiciones definitivos, audiencia de aclaración de pliegos y de asignación de riesgos, presentación de las propuestas, evaluación de las propuestas a través de un informe de evaluación, observaciones al informe de evaluación y audiencia de adjudicación. Esa es la estructura de la licitación pública. Y aquí está más o menos en una, como en un dibujito, pues, en donde ustedes pueden ver las etapas, la etapa preparatoria, la elaboración de pliegos de condiciones, la publicación en el SECOP, la solicitud de aclaraciones, resolución de apertura, plazo de la licitación, las audiencias de aclaración de pliegos y de asignación de riesgos, la presentación de las propuestas, la evaluación, y finalmente la evaluación y finalmente la audiencia de adjudicación. En esa audiencia de adjudicación también se puede declarar desierto el proceso, ¿vale? Si ninguno de los proponentes cumple. Y finalmente el perfeccionamiento del contrato estatal y el inicio de las obligaciones contractuales. Eso frente al proceso de licitación pública. Esa es la estructura del proceso de licitación. El proceso de selección abreviada, ¿cómo es? Es el mismo proceso, pero sin audiencias y con tiempos menores. Como les decía, si una entidad pública, si en una licitación fija 5 días de plazo, en la selección abreviada va a ser 3. Si tiene 10 días de plazo en la licitación, en la selección abreviada va a ser de 5. La entidad estatal en el proceso de selección abreviada también puede, para que realmente sea abreviado el proceso, también puede limitar la participación de los proponentes. En una selección abreviada, si se presentan 1000 propuestas, pues la entidad pública no puede limitarlas, va a tener que evaluar las 1000 propuestas. Pero si en una selección abreviada la entidad decide limitar el número de participantes, lo va a poder hacer y puede limitarlo a través de hasta 10 participantes. ¿Qué hace la entidad? La entidad publica el pliego de condiciones y hace algo que es hace que, o en ese pliego de condiciones se regula algo que se llama manifestación de interés. Entonces, se presentaron 8 manifestaciones de interés. Entonces, la entidad perdón un momento. Si la entidad recibe más de 10 manifestaciones de interés, la entidad puede decidir limitar el número de participantes. ¿Por qué? Porque una cosa es evaluar 8 propuestas y otra cosa es evaluar 20. Entonces el proceso se va a hacer más complicado y más demorado. Entonces lo que hace la entidad es citarlos a una especie de audiencia. En esa audiencia hace un sorteo en el cual generalmente se suele hacer con balotas. Entonces, si va a limitar 10 participantes en el proceso o 10 proponentes, entonces lo que hace es, si se presentaron 30, entonces mete 10 balotas amarillas y 20 negras en una bolsa negra. Y los que saquen la balota amarilla, esos van a ser quienes participen en el proceso de contratación. Ese es el sorteo. Así se suelen hacer los sorteos para limitar el número de participantes. ¿Cuál es la estructura del proceso de contratación? Este es el proceso de contratación de selección abreviada, pero el de subasta inversa. Es decir, aquellos en los cuales se pretende la adjudicación de un contrato, la adquisición de objetos o de bienes de común utilización o de características técnicas uniformes, y se hace a través de unos lances. Entonces, aquí está la apertura del proceso,
pliego de condiciones definitivos, la audiencia de celebración de los lances y se le adjudica el contrato a quien haya obtenido el menor valor. Esta ya es la estructura que ustedes ya lo ven a ver un poco más enredado, más complejo, pero no lo es realmente, y es el de la selección abreviada como tal. En la selección abreviada encontramos que hay unos estudios previos igual, unos proyectos de pliegos de condiciones, donde hay unas observaciones, igual que en la licitación, y finalmente un acto de apertura del proceso de contratación con unos pliegos de condiciones definitivos. Recuerden que hay manifestaciones de interés para limitar los oferentes a 10. Después vienen las manifestaciones de interés, la lista de los posibles oferentes y luego viene la recepción de las ofertas. Y ahí es donde se cierra el proceso de contratación. ¿Cuándo? Cuando se presentan las propuestas, cuando vence el plazo de presentación de las propuestas. Luego viene la evaluación de las propuestas. Luego viene el informe de evaluación, que se hace un traslado por 3 días. Y aquí no hay una audiencia de adjudicación. En el acto de adjudicación se resuelven las observaciones que yo pueda presentar al informe de evaluación de la entidad y viene el acto de adjudicación donde se resuelven y se recomienda la suscripción de un contrato con una de las propuestas en particular. ¿Vale? En selección abreviada no hay audiencias, salvo cuando son de subasta inversa, cuando se va a adquirir algo. Pero en selección abreviada no hay audiencias. Esta es la estructura del proceso. Igual, la misma estructura, estudios previos, observaciones, pliegos de condiciones definitivos, sin audiencias, acuérdense, pliegos de condiciones definitivos, manifestación de interés, limitación de los posibles oferentes a 10 máximo, recepción de las ofertas, evaluación, publicación del informe de evaluación y adjudicación. Esa es la estructura del proceso de selección abreviada. Ahora bien, concurso de méritos para contratos de consultoría. La estructura es la misma, muchachos. Es decir, funciona exactamente igual. Proyecto de pliegos de condiciones, observaciones al proyecto de pliego de condiciones, pliegos de condiciones definitivos. Aquí sí hay audiencias en el concurso de méritos, audiencia de asignación de riesgos y audiencia de aclaración de pliegos, presentación de las propuestas, evaluación de las propuestas, informe de evaluación, observaciones al informe de evaluación, audiencia de adjudicación o de declaratoria desierta y la celebración del contrato. El mismo proceso. ¿Cuánto se demora un concurso de méritos? Depende, pero generalmente se puede demorar un mes un concurso de méritos, ¿vale? La licitación se puede demorar 40 días, pero el concurso de méritos se demora aproximadamente un mes. ¿Cuál es la estructura? La misma estructura a la que hicimos referencia hace un momento es, insisto, proyecto de pliego de condiciones, observaciones al proyecto de pliego de condiciones, pliegos de condiciones definitivos, audiencia de asignación de riesgos y de aclaración de pliegos, presentación de las propuestas, presentación de las propuestas, evaluación, audiencia, evaluación o informe de evaluación de esas propuestas, audiencia de adjudicación en donde se resuelven las observaciones y se adjudica o se declara desierto el contrato y ya finalmente el contrato estatal como tal. Una pregunta. Dímelo. Cuando uno, o sea, acá cuando uno se, en lo que sería el concurso de méritos, que estamos enfocados un poco a lo que sería interventoría y todo, ¿qué limitaciones tiene respecto a lo que sería, por ejemplo, que yo solamente me puedo presentar, por ejemplo, a una, pues a una de a uno de estos concursos? O sea, me puedo presentar solamente a un concurso para concurso de méritos, o yo tengo la libertad de presentarme a uno o dos, o dado el caso, cuánto tiempo también entre medias hay que pasar para Mira, ello. es una buena pregunta. Mira, yo no tengo libertad, no tengo restricción alguna para presentarme al número de procesos que yo quiera, siempre y cuando cumpla con los requisitos. Por ejemplo, si vos sos contratista de obra en una entidad pública, vos no puedes ser consultor. La ley dice que hay una inhabilidad. Si vos sos contratista en esa entidad, vos no podés ser consultor. Vos no puedes presentarte a un proceso de concurso de méritos.
¿vale? Eso tiene que estar claro. Si vos en el INVIA sos contratista de obra, vos no puedes presentar una propuesta para ser consultor. Así sea en un proceso diferente, en esa misma entidad no puedes, ¿vale? Esa es una restricción. Otra restricción es esta, y es algo que se llama CADE contratación. ¿Qué es el CADE contratación? Resulta que vos tenés un número de contratos que estás ejecutando en este momento y eso te consume parte de tu músculo financiero, ¿ya? Entonces ese K residual o esa capacidad residual implica que si en estos contratos que estás ejecutando estás ocupando un porcentaje de tu músculo financiero, tienes que tener en este proceso para el que te presentas una capacidad residual con lo que te sobra de tu músculo financiero para poder ejecutar este contrato, ¿vale? Y eso se hace a través de una fórmula matemática, donde se define cuál es el K de contratación, donde se tiene en cuenta todos los procesos que estás ejecutando, están comprometidos los recursos de tu patrimonio empresarial que están comprometidos y si te sobra el valor necesario que te exige el pliego de condiciones, pues te puedes presentar en ese proceso, ¿vale? Pero eso se decide no para presentar la propuesta, sino a la hora en que te evalúan la propuesta. Entonces esa sería como una segunda restricción. De resto no hay mayores restricciones. Vos te puedes presentar a los procesos que querás, a los procesos que vos querás. Conozco varios proponentes específicamente en contratos de consultoría en un mismo concurso o en varios concursos en diferentes regionales del INVIAS presentó 120 propuestas, ¿ya? Para diferentes contratos. Ahora bien, para el mismo proceso de contratación solo puedes presentar una propuesta, no puedes presentar más, ¿ya? Pero si son procesos diferentes, puedes presentar las ofertas que quieras. Ahí no hay restricciones. La única, si sos contratista de obra, no puedes ser consultor en esa entidad. Y segunda, pues que el K de contratación la capacidad residual de tu patrimonio pues, te alcance para poder ejecutar este contrato. ¿Vale? Estas son como las dos restricciones que encontramos. ¿Te quedó claro? Sí, claro. Listo. Ahora, mínima cuantía. Recuerden, este proceso dura una semana. En este proceso no es necesario la suscripción de un contrato. La aceptación de la oferta constituye el contrato. Entonces, estudio previo, recepción de las observaciones, adendas, presentación de las propuestas, se abre el sobre y se evalúan las propuestas y se adjudica. Dura una semana esto, dura 7 días hábiles este proceso de contratación. ¿Se puede contratar obra pública a través de mínima cuantía? Se puede contratar obra pública a través de mínima cuantía. En el Distrito de Bogotá, los contratos de obra pública que sean inferiores a 100 millones de pesos se van a poder contratar a través de un proceso de contratación de mínima cuantía. Y aquí hay unas disposiciones comunes que encontramos tanto en los procesos de contratación, de selección abreviada, de mínima cuantía y de concurso de méritos, ¿vale? Que son como para que ustedes le pongan pausa a la grabación y los puedan ver. ¿Cuáles son los contratos más comunes en el sector de la construcción? El contrato de obra pública. Miren, es fundamental que ustedes tengan clara la definición. Y les doy un ejemplo. Resulta que si es un contrato de obra pública que tenga determinada cuantía, yo voy a tener que yo voy a tener que hacer el proceso a través de una licitación pública. Miren, les doy un ejemplo claro para que ustedes tengan en cuenta por qué tienen que tener claro esta definición de los contratos. Y este artículo 32 de la ley 80. Un alcalde en un municipio contrató a través de un proceso de contratación directa, a través de una contratación directa, y a través de prestación de servicios, la pintura de la oficina de la alcaldía y del consejo municipal. Era un proceso que costaba como 10 millones de pesos. Y lo hizo a través de una prestación de servicios. ¿Por qué? Porque él había comprado a través de un contrato de suministro, un contrato de compraventa, pues el estuco, la pintura y los elementos necesarios para pintar. Él ya lo había comprado y contrató a través de prestación de servicios un maestro de obra, a través de contratación directa para que le pintara
la oficina o el edificio, pues, de la oficina, la parte interna de la alcaldía y del consejo. Y lo hizo a través de prestación de servicios. Y si ustedes van a la definición de contrato de obra pública, van a ver que es la construcción, mantenimiento, instalación y en general la realización de cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles. ¿La pintura es un trabajo material sobre bienes inmuebles? Pues claro que sí. Por supuesto, puede considerarse mantenimiento o trabajo material sobre bienes inmuebles. Y eso era un contrato de obra pública y el alcalde lo hizo a través de prestación de servicios. ¿Qué pasó con ese alcalde? Se fue para la cárcel. Por esa pendejada se fue para la cárcel. Entonces tengan claro en qué consisten los contratos, cuál es la definición de los contratos y lo importante que es el tipo de contrato para elegir la forma de contratación. Entonces, ¿cuáles son los contratos más comunes en el sector de la construcción? Los contratos estatales. Es el contrato de obra pública, que ya vimos la definición, el contrato de consultoría, que ya vimos también la definición y ya la leímos, y finalmente el contrato de concesión. ¿Qué implica el contrato de concesión? ¿Ustedes han escuchado las concesiones o esa vía está concesionada? La concesión es cuando yo le entrego a un particular la operación, la explotación, la organización, gestión total o parcial de un servicio público o la construcción y explotación de un servicio público. Miren, en los años 60, unos japoneses vinieron a Colombia y le dijeron al gobierno, le dijeron, nosotros construimos el metro y denos a nosotros, va a ser subterráneo y ustedes nos dan a nosotros una concesión de 60 años. O sea que en el año 2020 ellos entregarían el metro para que lo siga explotando ya el Estado o la ciudad de Bogotá. Y en Colombia dijeron, no, nosotros, no, ¿cómo se les ocurre? Ustedes 60 años con el metro explotándolo y todo esto, no, nosotros lo vamos a construir y salió la noticia de que se iba a construir el metro en Bogotá. Y miren en qué va la noticia, hace 60 años. Ya los japoneses nos hubieran entregado el metro, le hubieran entregado el metro al distrito de Bogotá hace 3 años y ya tendría una cultura, estaría ampliado. ¿Quién sabe cómo estaría ese metro operado por japoneses? Entonces, ¿cómo sirve la concesión? La concesión es una figura económica a través de la cual, cuando se trata de construcción, el particular aporta todos los recursos y su contraprestación es la explotación de ese bien o de esa obra pública a través de las tarifas, porcentajes, bueno, todo esto, a través de lo cual esta persona pues puede, o este particular puede explotar. Entonces, ese bien y a través de eso obtiene el pago. ¿Ya? El tiempo que lo va a tener en concesión, pues va a depender necesariamente de lo que se invirtió y del esquema económico o financiero que tenga ese contrato. También se hace con las vías y se hace a través de los peajes, tanto para construcción como para mantenimiento. ¿Vale? Es un modelo que económicamente es mucho más benéfico para el Estado y en el cual no se tiene que invertir tanto. Eso sería, profesor Manuel Alejandro, lo que les tenía para compartir hoy. No sé si hay alguna pregunta adicional o alguna situación adicional que me quieran preguntar. Bueno, muchachos, abrimos la oportunidad entonces y los micrófonos para ver si ustedes tienen alguna duda adicional. Si no, pues agradecer de nuevo la presencia del profe Diego Fernando aquí y habernos instruido acerca de contratación estatal. Yo sé que fue un poco denso el contenido, sin embargo, pues queríamos que fuera lo más provechoso para ustedes, ¿ok? De nuevo van a tener disponible este video para que lo vean despacio, analicen, porque como se lo repetí, parte del parcial será la evaluación contenida en este video. ¿Listo? Entonces es bien relevante e importante que lo analicen, que lo vean, que tomen nota de todo este tipo de datos que nos acaba de entregar el profe Diego Fernando. Entonces, muchachos, ¿alguna duda, comentario adicional? Si no, por aquí podemos ir cerrando nuestra conferencia sobre contratación estatal. Bueno, profe Diego, muchísimas gracias.